Hola, hola, buenas noches. Dios les bendice, qué gusto saludarles nuevamente. El día de hoy, miércoles, día de entrenamiento. Y bueno, en particular, damos gracias a Dios por este tiempo. Un día de mucho trabajo, andamos desde temprano trabajando. Bueno, para la gloria de Dios, estamos estrenando local, aunque nuestra inauguración es el domingo. Así es que bueno, incluso aquellos hermanos que nos ven a través de Facebook, Dios les bendice, les enviamos un saludo y quien quiera acompañarnos en la inauguración puede venir el domingo 11 de la mañana. Pues vamos a dar inicio, mis hermanos, 12 de la mañana, es correcto, solo por este domingo. Vamos a dar inicio a esta enseñanza, les invito a que cierren sus ojitos y lo voy a pedir a Carla que nos dirija en una oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Bendito Dios, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos permite estar en tu presencia, por esta enseñanza que traes a nuestros oídos, Padre. Te pido, Señor, que bendigas la vida de nuestra pastora, que por medio de ella hable, Señor, y toques nuestros corazones, que seas tú a través de ella en esta enseñanza, Señor. Te damos gracias nuevamente, Padre, por este tiempo. Te pedimos por aquellas personas que vienen en camino, que las dejes llegar conmigo en este lugar. Bendice este lugar nuevo donde vamos a estar alabando tu nombre, Señor. Te damos gracias nuevamente, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, pues mis hermanos, continuando nuestra última clase que tuvimos acerca de vida y enseñanza de Jesús, quiero recordarles que estamos en el séptimo periodo. Este séptimo periodo es el ministerio de Jesús en Perea. Vimos varios números romanos. En total, este séptimo periodo tiene 9 puntos. De esos 9, vamos en el sexto, que se llama Jesús y sus discípulos. Ya me dijeron los muchachos que no se ve, pero el equipo dice Jesús y sus discípulos. De este sexto punto, hemos visto 3 incisos. El inciso A se llamó los tropiezos y el perdón. El inciso B se llamó la fe y el perdón y el deber. Y el inciso C, que es este, se llama el día del Señor. La semana pasada vimos algunos puntos de lo que es el día del Señor. Leímos como base bíblica Lucas 17 del 20 al 37, se los voy a anotar por aquí. Lucas 17 del 20 al 37. Y estuvimos hablando acerca de qué es eso del día del Señor. Dijimos que habla acerca de la segunda venida de Cristo. Cuando ustedes escuchen día del Señor, tradúzcanlo automáticamente como la segunda venida de Cristo. ¿Por qué segunda venida? Porque ya vino una vez. Miren, es bien importante que podamos entender esto. Dios es Dios. Dios no tiene un principio. Dios no tiene un final. Nosotros medimos el tiempo lineal, ¿verdad? A lo que nosotros le llamamos línea del tiempo o tiempo en nuestros años, la traducción es de latín cronos. Por ejemplo, el cronómetro habla de tiempo, de medir un tiempo, y nuestro tiempo podemos medirlo lineal. Dios no pertenece a ese tiempo como nosotros. Nosotros, yo puedo decir, bueno, ¿cuándo nació el hermano Fidel? El 81, 25 de julio del 81. Muy bien. Por aquí nació el hermano Fidel. ¿Y cuándo nació el hermano Iker? El 15 de diciembre del 2020. Perdón, en la que preguntarle a su mamá. O sea que Iker nació como por aquí, ¿verdad?
no nació y Dios no va a dejar de existir, Dios no se va a morir, Dios es Dios. Y esto que para nosotros es el tiempo, dice la Biblia que está en la mano de Dios. El tiempo está en su mano. Nosotros estamos en su mano. Es una forma de decir, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, cuando nosotros entendemos que Dios no pertenece a como yo creo, nos surgen más dudas. Y podemos decir, ay, pues, entonces ¿a Dios quién lo hizo? No, Dios es. A Dios nadie lo hizo. Ajá. Bueno, y entonces, ¿cuándo nació Dios? En el año 0. No, el que nació fue Jesús. Ajá. Entonces, necesitamos entender, mis hermanos, que Jesús es Dios. El Padre es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Es un solo Dios manifestado en 3 formas diferentes. Y así como nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, podemos decir que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, entonces, ¿quién es el que nació de María? Jesús. El Señor Jesús, no porque haya nacido en Belén en el año 3, según el orden de nuestros tiempos, en el año 3 aproximadamente, no por eso quiere decir que Dios nació ahí. Por eso la gente a veces se confunde y dice que María es la madre de Dios. No, fue la madre de Jesús, ese Jesús terrenal, en ese plano terrenal. Entonces, Dios no tiene mamá, Dios no tiene papá, Dios es Dios. Y en su expresión de Jesús es el que vino, dice la Biblia que a Dios nadie lo conoció jamás, pero el que nos lo dio a conocer es Jesús. Por eso le decían a Jesús, ¿y cómo conoceremos al Padre? Y les dice, tanto tiempo tengo con ustedes y no lo reconocen, yo soy el que les da a conocer al Padre. Bueno, entonces, ¿cuándo vino por primera vez Cristo? Pues cuando nació, ya estamos justo celebrando estas fechas, ¿verdad? Que mencionaba yo, no nació en diciembre, más bien entre abril y mayo, pero por cuestión de tradición y lo que usted nos demande, se celebra en diciembre. Jesús nació y sí tenía su padre, José, su padre terrenal, su madre terrenal, María, tenía sus hermanos y hermanas. Y Jesús, ¿cuántos años duró en esta tierra? 33 años de edad. Ajá. De esos 33 años, 30 estuvo sujeto a sus padres y 3 años son los que él dedicó a su ministerio. 3 años. 3 años y medio. Más o menos según lo que podemos ver a la luz de las Escrituras. Entonces, todo esto que usted ya conoce, que nació Jesús, que su madre era virgen, o sea, no había tenido relaciones con su esposo José, que nació y que estuvo en un pesebre, que nació en un establo, todo eso que sabemos, eso es la primera venida. Y les hemos mencionado que para esta primera venida de Jesús, el pueblo de Israel estaba esperando que naciera el Salvador,
que naciera quien librara al pueblo de sus pecados. Pero hemos mencionado que para este tiempo el pueblo de Israel estaba tan oprimido por los romanos y anteriormente por muchos otros, que lo que ellos esperaban era un libertador, les he dicho en otras ocasiones, un Che Guevara, un Emiliano Zapata, que hiciera y armara un revuelo, que levantara al pueblo en armas para librarse de esa opresión. Pero cuando Cristo viene en su primer venida, Él viene como un niño. Y los que lo vieron, los pastores, los magos, lo vieron así como un niño. Todo aquel que le adoró, como los pastores, como los magos, como Simeón, como Ana, la profetisa, ellos lo hicieron porque habían tenido una revelación especial de parte de Dios, de su Espíritu Santo, de quién era este niño, este bebé. Y lo adoraron y llevaron presentes y se admiraban y se sorprendieron, pero la realidad es que era un bebé. Que este bebé creció, dejó los pañales, empezó a dar sus primeros pasitos, aprendió a caminar, aprendió a correr. Ahí andaba ayudándole a José, ahí andaba ayudándole a su mamá, que trae la cubeta, que ahora déjale acá. Era un niño normal, vestido con un propósito divino. Bueno, muere nuestro Señor Jesús, entrega su vida por amor, resucita y está 40 días con sus discípulos dando testimonio de que todo lo que había dicho era verdad. Y así como dicen todavía Santo Tomás, hasta no ver, no creer, bueno, yo creo que Tomás no fue el único. Y si de veras Jesús resucitó, yo quiero meter mi dedo ahí en sus manos, en su costado, a ver si es cierto. Y por eso él estuvo esos días todavía dando testimonio. Bueno, ascendió al Padre. Llegó el punto en que dijo, con permiso, yo ya me voy. Cabe señalar que para este tiempo de la ascensión, ella tenía un cuerpo glorificado. Ya no era un cuerpo exactamente como lo tenía antes. Sin embargo, se reconocía, ellos sabían que era Jesús. Menciono esto para aquellos que dicen, bueno, ¿y cómo vamos a resucitar? ¿Nos iremos a reconocer? Yo pienso que sí, si no, ¿cómo reconocieron a Jesús? Él es esa primicia de lo que va a ser nuestra experiencia. Bueno, entonces Jesús asciende al Padre y dice, voy a regresar. Voy a regresar a establecer mi reino en la tierra. Su reino. Dice, voy a regresar, voy a establecer mi reino en la tierra, porque en el cielo, imagínense qué es el cielo, que no estamos hablando solamente de las estrellas, las nubes, es una forma de decir donde está la presencia de Dios, donde Dios gobierna. Se nos ha enseñado, la Biblia lo llama como el cielo. Pero no es que si tú tomas un cohete y te vas muy lejos vas a llegar a la presencia de Dios. No, solo es una forma de decirnos que no es aquí. Bueno, entonces ahí donde está el Padre, donde está el Hijo Jesús a la derecha del Padre gobernando, ahí se hace la voluntad del Padre. Ahí los ángeles no andan cuestionando. Ay, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tan temprano? ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué tan lejos? No. Ahí se hace la voluntad del Padre. Y se espera la segunda venida de Cristo para que establezca ese reino, ese gobierno en la tierra, donde toda la gente, dice la Biblia, doblará su rodilla delante de Él.
donde toda la gente hagamos su voluntad. Ahora, nosotros, lo mencioné la semana pasada, como hijos de Dios, nosotros, ese reino ya se estableció en mi corazón. Se espera que ese reino ya gobierne mi vida. Cabe señalar que este tiempo, esta condición en la que Dios gobierna, era lo que se había creado y lo que Dios esperaba desde el Edén. Cuando Dios creó al hombre, aunque siempre ha tenido esa libertad de decisión, en el Edén era el ámbito ideal de la comunión del hombre con Dios. Cuando el hombre desobedece, toma el fruto, desobedece, al fin de cuentas, el hombre es echado fuera de ese Edén, de esa atmósfera donde Dios gobierna. Y entonces el hombre es puesto fuera de esa atmósfera para que el hombre haga como bien le parezca. Y ahora nuestro propósito es decidir. Por eso, cuando Cristo entra a mi corazón, yo decido que su gobierno se manifieste en mi vida. Entonces, mis hermanos, el objetivo principal de Dios no es salvarnos, sino gobernarnos. Amén. Porque yo puedo ser salvo y él estaba en la rayita para morirme y él extiende un salvavidas y yo ya. Le pongo un ejemplo. Imagínense que hay un hermano, una hermana, un congregante, bien peleonero, que usted dice, bueno, pues comió gallo, come gallo a diario. Y se enferma. Está muy mal, en cama, postrado. Y va la gente y lo visita, ¿cómo está? Pues no me ve, o sea, él sigue siendo un gallo en la cama. O sea, postrado y enfermo. Y oramos. ¿Para qué queremos que Dios nos sane? Para que sea un gallo de pelea bien fuerte, mejor que se quede ahí peleando desde la cama. Por eso a Dios no le interesa salvarnos, no le interesa quitarnos nuestros problemas. No, lo que Él quiere, mis hermanos, es establecer su reino en mí. Ahora, usted y yo ya tenemos ese reino en nosotros. Entonces, ¿cuál es mi chamba? Ayudar a que ese mismo reino se siga estableciendo en los que me rodean, en mi mundo, no en el mundo, en mi mundo. Que en mi casa se hable conforme al reino de Dios. Que yo, esta boquita, exprese lo que dice el reino. Si en el reino no se grita, yo tengo que traer ese gobierno y no gritar. ¿Cuesta trabajo? Sí. Pero ya dijimos, yo no estoy solo, es Cristo en mí. Entonces, ese es el propósito, establecer el reino de Dios en nosotros. Y entre más pronto lo hagamos, mejor. Por eso empieza a haber un cambio de vida. Y dicen, si de ella no eres el mismo. No, porque antes me mandaba yo solo, pero ahora el reino de Dios es el que está en mí. Y Fidel va a influenciar en su entorno. E inconscientemente el reino de Dios se va estableciendo en su entorno. Bueno, entonces, cada vez que usted escuche el día del Señor, estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Y por lo tanto pudiéramos entender que habla del fin de los tiempos, de cuando todo se va a acabar, que más bien es una renovación. Porque al establecerse este reino, todo va a cambiar, no es que se acabe, se acaba todo lo
cuando Cristo viene y establece su reino, entonces es otra cosa que sí, para muchos van a decir es el fin, claro. Imagínense todos los que están acostumbrados a hacer las cosas mal, les cuesta trabajo soltar eso. Bueno, entonces vimos en Lucas que Jesús habla acerca del día del Señor y en esta enseñanza que él da, les explica que el reino ya está entre nosotros, que es el primer punto. Les explica que el reino de Dios está entre nosotros. Dijimos que a los fariseos les dijo está entre ustedes, mas no en ustedes, porque ellos no lo habían recibido. Número 2, no hagan caso a los anuncios. Cuando nos digan, ya vino el Mesías, tú ni te habías dado cuenta, vino hace como 3 años. No es cierto, no hagan caso. Otra cosa, nos dice que será visible. No vas a necesitar que te digan, ay, sí supiste, no. Todos nos vamos a dar cuenta de que ya es la segunda venida de Cristo. Otra vez anuncia rechazo y su muerte. Vimos también que dice Jesús que el día del Señor, o sea, la segunda venida de Cristo, será repentinamente y nos dice que será como en los tiempos de Noé y de Lot, que estaba el mundo de cabeza, como ahorita. Nos dice también que nos da una advertencia a no mirar atrás, como la mujer de Lot. Esto quiere decir, yo ya le recibí en mi corazón, no solo como mi Salvador, sino como mi Señor. Yo no debo, sí puedo. Hay gente que vuelve atrás y después de haber conocido a Cristo, después de haberle servido, después de haberle confesado, usted los ve en la calle viviendo una vida desordenada porque el reino ellos no dejaron que ese reino se estableciera. Entonces ellos volvieron atrás y Jesús nos da una advertencia a no volver atrás. Y también menciona, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Dijimos que esto es símbolo de juicio y símbolo de la iglesia. A ver, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? ¿Voy a borrar? ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda? No. Ah, qué bueno. Entonces, miren, les pedí que le dieran un repaso a la lección, a la tercer periodo de nuestro Señor Jesucristo, de lo que hemos estado viendo. ¿Por qué? Porque aquí nos habla acerca del reino. Es muy importante, mis hermanos, que como iglesia Nueva Visión Bethesda tengamos claro que es el reino. Miren, yo conocí de Cristo desde que tenía 7 años. Acabo de cumplir 37. O sea, tengo 30 años en el Evangelio. No lo sé todo. Y en estos 30 años he oído cosas, he visto otras, y discierno y digo, no, eso no estaba bien. Ándale, eso sí está bien. He visto modas entre los cristianos, por ejemplo, los antros cristianos, ahora los muchachos quieren ir al antro cristiano. He visto muchas cosas, mis hermanos. Pero esto nos da esa autoridad, primeramente de parte de Dios como sus autoridades establecidas en este lugar, pero segundamente con esa autoridad moral de decir, yo ya vi eso, ya lo estudié y ya vi que eso no es así, o yo ya vi eso, ya lo estudié y ya vi que sí es así. Bueno, he visto que muchos nos dedicamos a predicar. ¿Y qué es lo que predicamos? Ok, ¿qué más? Las buenas nuevas o bien el evangelio. Pero ¿sabe qué? Descubrí que predicamos un evangelio mucho. Porque nos quedamos con, sí, yo predico el evangelio. ¿Cuál evangelio? Dijo el hermano, las buenas nuevas. Ya habíamos visto que evangelio
significa buena noticia o buenas nuevas. Nueva es noticia que acaba de pasar. Bueno, entonces, yo puedo predicar un evangelio. Por ejemplo, si yo vengo con Vivi y le digo, oye Vivi, ¿qué crees? Me enteré que ahí en tu arco donde tú vives le van a regalar otra casa a cada uno de los habitantes. ¿Será una buena noticia para Vivi? Sí. Claro, eso es un evangelio, una buena noticia. Y Vivi va a decir, ¡wow, qué padre! Es una buena noticia. Pero lo que nosotros predicamos no es solo el evangelio, sino, dice la Biblia, el evangelio del reino de Dios. Y aquí es donde todo cambia. Porque cuando yo solo predico la noticia de que Cristo vino para salvarnos de nuestros pecados, aquí, mis hermanos, en este punto, bueno, ¿qué es lo que predico? Salvación. En este punto usted va a encontrar millones, le voy a poner aquí miles de millones de gente que dice, qué padre, si es cierto, qué bueno que Cristo vino y tomó mi lugar y me perdona y me salva y me limpia, qué padre. Pero cuando no predicamos el reino de Dios, esta gente sí seguimos o sigue haciendo lo que le da su gana. Por eso usted se va a encontrar en ocasiones, le voy a decir, cristianos corruptos, cristianos que se estacionan en doble fila, cristianos que agarran lo ajeno, cristianos que, ay, hermano, y por acá le dan la puñalada, porque no se le enseñó esta parte, que lo que Dios quiere es establecer su reino en nuestro corazón. Mis hermanos, el recibir a Cristo es un compromiso bien grande, y nosotros somos responsables de que se anuncie un evangelio completo, no mucho. Porque es como algún partido político llegar en campaña. ¿Cuántos quieren gobinas? ¡Ya! ¿Cuántos quieren tortas? ¡Ya! Y a la hora de que tienen que votar, no votan por él. ¿Verdad? Podemos llegar igual con ese evangelio. ¿Cuántos quieren ser salvos? Yo. Sí, es cierto. Justo lo que necesitaba. ¿Cuántos quieren dejar su vida pasada? No. Oiga, ¿y tengo que dejar de tomar? ¿Y a poco tengo que dejar de mentir? ¿Y a poco me tengo que congregar todos los domingos? Y ahí haga de cuenta que es un colador. Bueno, no sé dibujar coladores. Pero aquí ya se quedan unos cuantos y acá va saliendo lo refinado. ¿Qué haces? La salvación es gratuita. La salvación se recibe por la fe y por un genuino arrepentimiento de nuestro pecado. Sí. Ya tenemos la salvación. Pero tener el reino de Dios es declarar y vivir que Jesús es mi Señor. Yo ya no soy mi Señor. El Rey vino a establecer un reino donde tiene un gobierno. Entonces ya no gobierno yo, Él gobierna en mí. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, Él vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo ya no vivo en mi carne haciendo lo que se me da mi gana, haciendo lo que a mí bien me parece, como en el libro de los jueces, que hacían lo que a ellos bien les parecía. Y Dios tenía que mandar un juez y otra vez Dios los liberaba y volvían a hacer lo que bien les parecía y mandaba otro juez y Dios los liberaba y nosotros, pero eso es ¿por qué, mi hermano?
porque nos conformamos con una salvación o porque no se nos había enseñado. Pero en este caso es muy diferente. Lo que ahorita les estamos enseñando nosotros es algo que a nosotros se nos enseñó y a lo mejor en el camino no habíamos entendido lo que era el reino de Dios. Pero ¿saben qué? Quiero decirles que nosotros nos hemos sujetado a la autoridad. Porque para poder estar en autoridad debemos de estar bajo autoridad. Entonces tenemos una autoridad que es Cristo, nuestra autoridad, y tenemos autoridades terrenales, donde entregamos cuentas. Eso es el reino de Dios. Cuando uno está sujeto a la autoridad, y eso empieza de arriba hacia abajo, entonces tú en tu casa tienes una autoridad. Tu autoridad es, ¿quién es? Mi marido. A la mujer es su marido. Y los hijos tienen una autoridad, que son los padres, ¿verdad? Y en la sociedad tenemos autoridades. Por eso decía mi esposa, hay quienes se estacionan doble fila, hay quienes les vale, se pasan los altos, cometemos infracciones. ¿Por qué? Porque cuando no conocemos el reino de Dios, nos brincamos la autoridad. Y eso es un principio de Satanás, es un principio diabólico, porque el que se brincó la autoridad fue aquí, Satanás. Así es. Entonces, el reino de Dios establece que nuestro corazón nos compromete mucho. Si no, mejor no decimos, porque sí es una vergüenza, mis hermanos. Y yo sé que estamos enseñándoles bien y que ustedes están aprendiendo bien. Queremos darles no solamente la mejor enseñanza, sino el mejor ejemplo, ¿verdad? Porque imagínense que yo le diga, no, sea cabal, usted me ve robando, usted me ve haciendo otra cosa, va a decir, no, pues no. Entonces es un compromiso. Bueno, vamos a continuar. Les encargué que leyéramos nuestra enseñanza para retomar y reafirmar que es el reino. El tercer periodo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, encontramos esta enseñanza que es el Sermón del Monte, ya la habíamos estudiado, y esto está en las Escrituras, en Mateo capítulo 5 al capítulo 7, y también en Lucas capítulo 6, del verso 20 al verso 49. Todo esto es el Sermón del Monte. Si usted fíjese simplemente en Mateo, son 2 capítulos que se dedica a esta enseñanza de Jesús. En esta enseñanza de Jesús vemos varias cosas. Número 1, encontramos las características. Le voy a anotar aquí, características de los hijos del reino. En lugar de hijos también le pueden poner ciudadanos. Ciudadanos del reino. ¿Cuál reino? El reino de Dios. Aquí es donde encontramos las bienaventuranzas. ¿Qué características vemos? Dice que bienaventurados los pobres espiritualmente, bienaventurados los hambrientos, bienaventurados los tristes. Le voy a poner aquí un pequeño resumen: los tristes, los pobres, habla aquí espiritualmente. Bienaventurados los vituperados. Pero aquí, mis hermanos, no está hablando de esa gente vulnerable. Ay, pues yo quiero ser un pordiosero de la calle. No está hablando de eso. Está hablando de un sector de personas que están necesitados, pero más que estar necesitados, porque yo me atrevo a decir que todos estamos necesitados, más que estar necesitados, estos reconocen su necesidad. No es que sean pobres de la calle, no es que no tengan un techo donde vivir, no. Está hablando de gente que por esa condición reconocen su necesidad de Dios.
¿Qué más vemos? Otra característica de los hijos del reino es que somos sal y luz. Acá somos sal y somos luz. ¿Qué quiere decir eso de sal y luz? Testimonio. Y dale con el testimonio. Sí. O sea, ciudadanos del reino de a de veras. Y dicen la sal. Si la sal no sirve para salar, pues échenla para afuera. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Verdad? Si la luz no es para usar, no la vas a poner escondida. Es para que se vea. Si los hijos del reino no van a vivir bien, pues entonces échenlos para afuera. Nosotros debemos ser sal y luz. ¿Qué más vemos en el Sermón del Monte número 2? Número 1, ya te dije características. Número 2, vemos leyes morales del reino. Leyes morales. Por ejemplo, justicia. Por ejemplo, no ira o no pleitos. ¿Qué más? Pronta reconciliación. ¿Qué más? Integridad. Todo esto es un resumen, tú lo tienes ya en tus notas de las clases pasadas. ¿Qué más? Amor por mi enemigo. ¿Amor por qué? Por mi enemigo. Solo son unos ejemplos. ¿Qué vemos? Las leyes morales. ¿Qué es esto? ¿Cómo me conduzco? Estas leyes morales, yo debo ser justo, ni más ni menos, lo que es justo. No me conduzco con ira. La ira no me gobierna. Ahora, si ya me enojé, ya la regué, pronta reconciliación. Nada de que pasan los años y ay, ya ni me acuerdo. Eso no es de hijos de Dios o ciudadanos del reino, no. Si me enojé, híjole, sí la regué, perdóname. Vamos a hablar el punto, vamos a aclararlo. Pronta reconciliación. Otra cosa, integridad. La integridad es más allá de hacer las cosas bien cuando me ven. La integridad es cuando nadie me ve. Yo soy de una pieza, esté mi marido o no esté, yo soy así. Y amor por los enemigos. Amor, no solo tolerancia, no solo aguante, amor por los enemigos. Muy bien. ¿Qué más vemos? Número 3, voy a borrar sal y luz. Para que pases por acá. Número 3, ¿qué más vemos en el Sermón del Monte? ¿Cómo poner en práctica el reino? ¿Cómo poner en práctica? ¿Si es el 3? El reino. ¿Cómo se vive ese reino? Bueno, pues orando, perdonando, ayunando, haciendo tesoros en el cielo, y sin afanes. ¿Y sin afanes? Sin afanes. Le repito, estoy haciendo un resumen. ¿Cómo se practica el reino? Orando. Si yo soy ciudadano del reino, yo debo orar. La oración no me debe arrullar. Al principio nos arrulla y dice uno, mira, ¿qué horas, Señor? Ya llevo 3 minutos y ya no sé qué decir. Bueno, debe ser una práctica, ¿verdad? El perdonar debe ser una práctica. Acuérdense, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Las que sean necesarias. Dijo 70 veces 7, pero no es que le lleves la cuenta, es decir, las que sean necesarias. 50. Ayunando, ándale 50. Ayunando.
¿Y qué es el ayuno? Otro día con mucho gusto le doy toda una explicación del ayuno, pero hoy aprenda esto: ayunar es abstenerse. Abstenerse. Hay quienes ayunan de comida, o sea, no toman alimento, puede ser de 24 horas, todo el día no toman alimento más que agua, pero ese día se paran tarde para que no les dé hambre y toda la tarde se ponen a ver una peli para que no se les antoje nada. Eso no es un ayuno. Un ayuno es abstenernos de este mundo, de lo que me gusta. Por lo tanto, puedo abstenerme de alimento, pero también decido abstenerme de algún otro placer que yo tenga. ¿Por qué? Pues para estar en comunión con Dios, no solamente dejar de comer, no solamente dejar de lo que sea, sino estar en comunión con Dios. ¿Qué más? ¿Cómo más se practica el reino? Haciendo tesoros en el cielo. O sea, lo que está diciendo de todo el contexto de lo que enseña aquí es que no nos afanemos por las cosas del mundo. Que es bueno tener 1, 2 casas, 3 casas, pero que no sea mi afán, que no sea mi principal objetivo, mi prioridad. Es bueno tener hijos, sí, pero que no sean mi prioridad, sino mi prioridad es todo lo celestial. Y sin afanes, bueno, va tomando de la mano, que nada nos robe la paz, que nada nos quite ese gozo que Dios nos da. ¿Sale? Muy bien, ¿qué más vemos? Número 4. El trato con el prójimo. Y los derechos de los hijos del reino. Por ejemplo, no juzgar, por ejemplo, pedir, llamar y tocar. Pedir, llamar y tocar. El primero es no juzgar. Ajá. En este cuarto punto, que todo esto lo encontramos en el Sermón del Monte, vemos el trato en el reino con mi prójimo. El trato en el reino con mi prójimo. Número 1, yo no juzgo, pido, llamo, toco, o sea, insisto. No me voy a desmayar el primer intento. Y nos habla de la regla de oro. Ajá. Bueno, quiero nada más termino esto. Anótenlo, número 5. ¿Qué más vemos en el Sermón del Monte? La entrada al reino de Dios. La entrada al reino. Y nos da ejemplos: 2 puertas, 2 árboles, es otro ejemplo. Otro ejemplo, 2 profetas, 2 casas y 2 fundamentos. ¿Cómo se entra en el reino? Nos da ejemplos. La puerta ancha y la angosta. El árbol que da buen fruto y el que da mal fruto. El buen profeta, el profeta verdadero por el profeta falso. La casa edificada sobre la roca o sobre la arena. Y estas van a lado, el fundamento. El fundamento es Cristo. Pero, ¿cómo resumo esto? Es una elección. La entrada al reino es una elección.
Dijo mi esposo, anótale por ahí, es voluntario y es gratuito. Yo le pondría ahí y es un gran compromiso. Entonces, mis hermanos, a grandes rasgos, esto es el reino. Características del hijo, leyes morales, práctica, trato con el prójimo y la entrada al reino. No hemos acabado, hay mucho por aprender todavía del reino de Dios y de la segunda venida de Cristo, pero por cuestión de tiempo, hasta aquí le vamos a dejar. Le dejo el tiempo a Vivi, recuerden que estamos tomando también nuestro discipulado, así que prepare su cuaderno de discipulado. Vivi, gracias, Dios te bendice, que Dios te use, y vamos a aprender juntos más de Dios. Hermanos, vamos en el tercer paso. Tercer paso en relación a la palabra. Quedamos que de este tercer paso vienen 4 subtemas. Los nombres que recibe, su estructura, su autoridad y 4, iniquidad. Y tenemos la cita memorizada, del Juan 5:39. ¿Sí? Correctamente. Sí, ¿Sí? sí, Su autoridad nos quedamos. adquirimos sabiduría y entendimiento. Nos quedamos en el Salmo, ¿verdad? Salmo 19. 16 de 10. Nos faltaba una cita para concluir esto. ¿Ya supieron esto? ¿Ya lo teníamos? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, nos quedamos en su autoridad. La primera cita fue segunda de Timoteo 3:16. Una fue Hebreos 4:12. ¿Sí, verdad? 4:12. Sí. Y después vimos Salmo Así. 19, del 7 al 10. Y ahorita vamos a ver segunda de Pedro 1, 12. ¿Uno? Sí. Esa es segunda de Pedro Sí, ¿no? 1:21. 1:19, 21. Una 12. Creo que es la que nos... Es Hebreos 4:12 ¿Segunda de qué, perdón? de Pedro. 1:19, 21. Si es una 19. 1:19, 21. Y Hebreos 4 del 1 al 13. Puedes leerla desde el 19, pero es el verso 21, para que podamos entender lo que es la palabra de Dios. Entonces es 1, 19, 21. Porque esa es Hebreos 4:12. ¿Listos? ¿Ya están ahí? Sí. Pedro, Segunda de Pedro 1:19
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Como les decía la semana pasada, todo lo que viene escrito en las Santas Escrituras es palabra de Dios. Dios nos usa, aún en este tiempo, usa a sus hijos para traerle las palabras a los que las necesitamos. Y este fue el caso. Si ustedes leen las Santas Escrituras, aquí vienen muchas cosas que Dios hizo en el Antiguo Testamento y que aún vino a hacer cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Pero todo es respaldado por Él. Nadie agarró las Escrituras y se agarró a escribir, sino que fue enviado el Espíritu Santo para que por medio de Él se hablara y se escribiera. Y esto es lo que causa mucho conflicto hoy en día en el mundo, porque muchas personas dicen que la palabra de Dios fue escrita por hombres y que la quieren ver como un libro común, como un libro normal, y no es así, mis hermanos. Nosotros hoy que estamos entendiendo la palabra, que la leemos y que la vivimos, sabemos que no es así. Sabemos que viene respaldada por nuestro Dios, que es palabra viva, que aún fue escrita por hombres, pero fue respaldada por Dios. Entonces, hay muchas personas que han querido desaparecer la Biblia, que han querido cambiar de cosas. Conforme va pasando el tiempo, le agregan más libros, le quitan, le ponen, pero ha causado mucho conflicto. Hoy en día muchos en las iglesias tradicionales y en las sectas están negando la autoridad que tiene la Biblia. No sé si por conveniencia, si por comodidad, porque como decía la pastora hace un momento, entrar al reino de Dios tiene mucho compromiso y muchas cosas que nosotros debemos de dar testimonio. No la quieren la Biblia como la máxima autoridad sobre nuestra fe, sobre nuestra doctrina y sobre nuestra conducta, porque le tenemos fe, es nuestra doctrina, es lo que estamos aprendiendo diario y es nuestra conducta. Nosotros ya nos estamos conduciendo conforme a la palabra de Dios, conforme al reino que Dios quiere que formemos aquí en la tierra. Y a muchas personas eso no les conviene, porque pues, es un relajo de tantas cosas que unos creen, otros no creen, o toman la Biblia, toman las Santas Escrituras a su conveniencia, te quieren voltear las cosas. Entonces es tan poderoso este libro, mis hermanos, que la gente la quiere manejar a su conveniencia. Vemos la infalibilidad de las Escrituras sobre todo libro, creencia o doctrina. Es infalibilidad incapaz de tener errores. La palabra de Dios no tiene errores, porque como les digo, es respaldada por Dios mismo. Ningún error fue escrito desde hace muchos años y no tiene ningún error hasta el día de hoy. ¿Sale? Vamos a pasar al cuarto subtema. Infalibilidad. Y abreviado infalible, que significa incapaz de tener errores. El cuarto subtema es en vida diaria. Y aquí nos vamos a la cita bíblica de Hechos, capítulo 8, del 30
¿Listo? Sí. ¿Lo vamos leyendo uno por uno? No. ¿Desde cuál? ¿Tú no ves? Bueno, nos brincamos. Del 8, del 30 al 35. Iniciamos con la pastora. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Yo digo, ¿y cómo podés si otro no me enseñáis? Y rogaba a Felipe que subiese y se sentó con él. El pasaje de la escritura que leí era como oveja a la muerte fui llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. 33. En su humillación no se le hizo justicia, a su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Amén. Le leyó la palabra. Gracias. Le leyó el Evangelio. La palabra de Dios, mis hermanos, juega un papel muy importante en nuestra vida diaria hoy como hijos de Dios. Es tan importante porque se ve reflejado tu conducta, tu conocimiento, porque al momento de que nosotros leemos la Escritura adquirimos una sabiduría que solo el Padre nos puede dar. Ninguno de nosotros antes de leer las Escrituras sabíamos de lo que se trataba, sabíamos lo que Dios quería para nosotros, sabíamos cómo conducirnos en este mundo, hacemos lo que según nosotros parecía correcto, pero hoy que tenemos una guianza, la debemos utilizar diariamente. Por eso dice en mi vida diaria. No lo veamos nada más en los cultos, no lo veamos nada más en las enseñanzas, sino que la llevemos a nuestra casa y empezando por nuestra familia, el llevar la guianza para con nuestros hijos y así, si nosotros lo hacemos bien, si nosotros les damos a conocer a nuestros hijos la palabra de Dios, pero también con nuestras acciones, ellos van a ver el ejemplo y nuestras siguientes generaciones van a estar igual. Entonces eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos metamos de lleno en su reino y lo hagamos conforme a su voluntad. ¿Sale? ¿Puedo decir algo, hija? Sí. Cuando la palabra de Dios está en nuestra vida diaria, podemos enseñar a otros como Felipe le enseñó al eunuco. Si vemos aquí, dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entienden lo que lees? Cuando uno es nuevo en esto no entiende lo que lee. Entonces Felipe se subió al carro donde venía el eunuco y le comenzó a enseñar. Cuando tú y yo tenemos la palabra en nuestra vida diaria, vamos a poder enseñar a otros. ¿Sí? Pero si no leemos la Biblia, ¿qué herramienta vamos a tener para dar? Por eso es bien importante ahorita este tiempo. No solamente venimos a anotar en nuestro cuaderno, sino aprender, poder tener el entendimiento para poder enseñar a otros. Mis hermanos, por ejemplo, en nuestra vida diaria yo creo que necesitamos agua, necesitamos comida, necesitamos pues para poder sobrevivir, ¿no creen? Sin comida, no, yo creo que nos morimos ya. Sin agua nos deshidratamos y también, pues hagan de cuenta que la palabra de Dios es así. Si nosotros tenemos una dieta abundante de la palabra de Dios diariamente, vamos a estar muy bien. Nuestra vida va a ser mejor. Entonces hay que mantener, podemos apartar, no sé, una hora, media hora, pero apartarla nada más para leer la palabra, sin que nada te distraiga, sin que nada te interrumpa, para que tú te puedas nutrir. Porque hay veces, por ejemplo, mi hermano Fidel nos dice que ya leyó toda la Biblia, ya leyó toda la palabra de Dios. Sí, y mi esposo le decía, qué padre
vuelva a leer, pero para entenderlo. Porque hay veces que cuando nosotros no conocemos, pues leerlo es como así leerlo, pero ahora lo va a leer ya para entenderla y para aplicarla en su vida diaria. Y eso, hermano, créame que eso que usted hizo de estarla leyendo, usted alimentó a su espíritu. Usted lo estuvo alimentando, y esto que hoy ve usted, que está bien, que no está enfermo, que no, es como si lo rejuveneciera. La palabra de Dios lo fortalece, lo rejuvenece, lo llena de fortaleza, mi hermano, porque hoy usted en este proceso que lleva, no hay nada mejor como la palabra de Dios para poderlo mantener de pie y en alerta y el no caer. Y así usted, ya leyendo toda la palabra de Dios, así usted, si ve por ejemplo este versículo, a lo mejor no se acuerda exactamente dónde lo vio, pero ya tiene noción de que ya lo vio. Ya sabe de lo que están hablando, porque hay veces cuando nosotros iniciamos, nos hablaban los pastores, no, ¿qué dice aquí? Y yo, no sé, ¿de quién están hablando? Y ahí fue donde a mí me empezó la cosquillita de yo tengo que leer la Biblia porque yo quiero saber de lo que me están hablando, porque a lo mejor en la prédica es un pedacito lo que nos leen, pero usted ya puede irse a lo que viene antes y a lo que viene después y ya se enriquece más lo que nuestros pastores nos dicen. Entonces es bonito el poder saber leer bien la Biblia, el poder alimentarnos y saber de qué están hablando. Porque, por ejemplo, los domingos que nos juntamos, que viene su hermana, que vienen sus sobrinas, ellas conocen de la palabra. Imagínense que nosotros no supiéramos y ellas nos empiezan a hablar y nosotros así de ¿qué? Y esto es un ejemplo pequeño. Ustedes fueron a Michoacán a conocer a más personas. Imagínense, en nuestro mundo, mi hermano, en este nuevo caminar, es conocer de Dios, porque con las personas que usted se vaya a dirigir también conocen de Dios. Entonces, imagínense que usted llegue a algún lugar y le digan algo de la palabra y usted no sepa. Y van a decir, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te están nutriendo? ¿Sí? Entonces, es importante, mi hermano, siempre tener en cuenta el leer un poco la palabra de Dios. Así es. Porque, y para leer, un tip para leer la palabra de Dios, hermano, es leerla, tratar de entenderla y algún pasaje que a usted le llame la atención o algún pasaje que usted no entienda, subráyelo, están nuestras autoridades siempre para poder preguntar y que ellos nos saquen de la duda y poder entender mejor lo que leímos. Siempre tenga a la mano un cuaderno, su plumón para subrayar y para pasar el libro, para que usted escriba las dudas que usted tiene, porque de repente a uno le llegan las dudas así de repente, pero luego ya quiere preguntar y ya no se acuerda. Entonces es importante a lo mejor tener un cuaderno a la mano para poder escribir algunas dudas que ustedes tengan. ¿Sale? Muy bien. ¿Por qué son indestructibles las escrituras, mis hermanos? A través de la historia muchos hombres han intentado destruir las escrituras y aún naciones enteras no las aceptan, pero a pesar de todos los esfuerzos del hombre para quitarla de circulación, y han destruido muchas tomas, mis hermanos, muchas tomas de la palabra de Dios, en el mundo, y las escrituras siguen vivas y vigentes. Las escrituras no van a pasar. Las escrituras no por tantos años que tengan, no van a pasar de moda. Las escrituras siguen vigentes, siguen vivas, porque ahorita los estamos leyendo nosotros, pero el día de mañana van a ser nuestras generaciones la que también los pueda leer. Entonces va de generación en generación. No son nuevas del Antiguo Testamento. Sí, exactamente. Así es, porque es palabra de Dios. ¿Me pueden acompañar a Mateo 24:35? Mateo 24:35.
vamos a nuestras generaciones también, pero la palabra de Dios sigue vigente. Nosotros no sabemos pues, desde cuándo, desde el Antiguo Testamento vienen las escrituras y las... Entonces, esto no va a pasar nunca. Esto siempre va a estar vigente, como dijo el hermano Osvaldo, son eternas. ¿Sale? Aunque hay otros libros más antiguos que la Biblia, ninguno de ellos tiene la autoridad que la Biblia tiene. Ninguno. Por donde le busquen, ninguno tiene la autoridad que tienen las otras escrituras. Es él, y de hecho sigue siendo el de mayor circulación, el de mayor venta. Ya ahorita ya hay nuevas traducciones, pero sigue vigente, mis hermanos. Esto no se va a acabar. Entonces, yo les invito, mis hermanos, a que nos hagamos, yo también, nos hagamos de leer las escrituras más seguido, de aprenderlas más y de hacer nuestras notas con aquellas dudas que tengamos, porque si vienen muchas dudas, si vienen muchas cosas, palabras que no conocemos, palabras que hoy en día tú las puedes interpretar de una manera, pero para la Biblia se interpretan de otra manera. Entonces, siempre debemos de estar alertas y estudiando mucho, mis hermanos, porque de verdad, una palabrita mal dicha cambia todo el contexto de la Biblia. Entonces hay que estar bien truchas. Bueno, pues aquí se termina el tercer paso de mi relación con la palabra, mis hermanos. No dejen de estudiar los libros, de verdad. Apréndanse el índice, es importante. Apréndanse cómo están clasificados. Es importante también eso, no lo echen en saco roto. A lo mejor es pues ya no nos aprendemos tan rápido las cosas, pero sí podemos, si le damos lecturas, si le ponemos el empeño, yo sé que lo podemos hacer. Entonces, échenle ganas, ¿sale? No vamos a hacer una oración de despedida, ¿sale? Sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Gracias, Señor. bendito Dios. Gracias por permitirnos reunir una vez más Padre aquí en tu eterno. santo nombre, Señor. Sí, Seguir aprendiendo, seguir conociendo de tu bendita palabra, Señor. Te Padre. damos gracias, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos que vinieron el día de Amén, hoy. bendito Y Dios. así como llegaron con bien, regresen con bien a sus Sí, casas, Señor. Señor. Cuídanos y bendícenos en todo momento, Padre mío. Aquellos que nos ven vía transmisión, Señor, bendícelos, Padre mío. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo más amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mis hermanos. Muchas gracias a aquellos que